Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Génesis, el libro de los orígenes. Vamos con el tema número 11. El día de hoy se llama El primer ser humano viviente. Y vamos a leer del capítulo 2. Los versículos 4 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bueno, recordemos que en el tema anterior hablamos precisamente del día séptimo, de este día que completa la creación, que es tomado en cuenta como día de la creación, a pesar de que en ese día no fue hecho nada, pero es incluido, el descanso es incluido. Y algo importante a aclarar en este capítulo 2 es que no estamos hablando de una segunda creación. Por eso especificó en el día séptimo que había terminado ya de haber creado los cielos y la tierra y lo que incluye. Cuando en el capítulo 2 nos empieza a hablar de la formación del ser humano, del primer ser viviente, como lo vamos a ver hoy, no está hablando de otro ser viviente diferente al que creó en el día sexto, sino que más bien está especificando cómo fue que creó a ese varón en el día sexto. Así que lo que vamos a ver en el capítulo 2, mencionado a detalle, es lo que pasó en la segunda parte del día 6 y no lo que pasó aparte de. Esto lo quiero especificar porque hay ahí algunas falsas creencias que dicen que además de Adán y Eva hubo otros antes, y no es así. Aquí lo que estamos viendo es precisamente un patrón que comienza aquí en Génesis y que se va a estar repitiendo constantemente, que primero habla de manera general y después especifica quién. Vamos a ver que va a hablar, por ejemplo, de líneas genealógicas y luego va a especificar la vida de alguien de esa línea genealógica. Y es exactamente lo mismo que ocurre aquí, un patrón. Habla primero de manera general y después ya va a hablar exactamente de qué fue lo que sucedió en el día sexto, en la segunda parte de ese día, cuando Dios creó al varón y a la hembra. Y todo esto sucede en un solo día. Entonces, mira, dice así la palabra de Dios que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Es decir, lo que ya nos platicó en el capítulo 1 y en los primeros versículos del capítulo 2. Dice, todo esto sucedió así, de esta manera fue cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Pero bueno, vamos a detenernos un poquito más en el versículo 5. En la segunda parte del versículo 5 nos dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bueno, recordemos que anteriormente ya había creado la vegetación en el día 3. Recuerda que es cuando se descubre lo seco y junta todas las aguas, y de eso seco dice el Señor que la tierra debía producir la vegetación, todo lo que las plantas, los árboles, las hierbas, todo eso. Bueno, eso sucede en el día 3. En el versículo 5 nos especifica que el origen de esta vegetación sucede así, solo con la palabra de Dios. Por eso dice, cuando fueron creados las plantas del campo y toda hierba del campo, y dice, ¿por qué fue así? Porque ahora, para que haya algún árbol, no es que el Señor diga o proclame, o algún hombre mucho menos proclame, nazca ese árbol. No, ¿qué fue lo que hizo Dios después?
el Señor hace al ser humano para que el ser humano siembre ese árbol y cuide ese árbol y ese árbol crezca. Por eso está diciendo, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Así que era imposible, humanamente hablando, claro, que naciera un árbol, una planta, porque ni había quien la sembrara y ni siquiera del cielo caía agua para que hubiera vida. Acuérdate que el agua es indispensable para la vida. Así que entonces nos está especificando que Él de su boca proclamó que hubiese primero estas hierbas del campo, estas plantas, para que crecieran estos árboles en el día 3. La razón por la que el Señor hizo así es porque no había un ser humano que lo plantase. Y también algo bien importante, para demostrar su poder y que el que creó todas las cosas es Dios y no el hombre, porque si no, imagínate, el hombre se da gloria por todo. Entonces, ahora diría, las plantas están porque yo las hice, y no es cierto. Por eso dice, Dios las creó, Dios da la lluvia incluso, pero para ese entonces todavía no había dado la lluvia y todavía no había un hombre que plantara un árbol, una plantita, que cuidara de las plantas del campo, de las hierbas del campo. No había un hombre. Por lo tanto, fue suficiente la palabra de Dios para que éstas crecieran. Y como no había lluvia, dice el versículo 6, que subía de la tierra un vapor. Porque recuerda que cuando vimos también los días de la creación, vimos que el Señor dijo que separen las aguas de las aguas. Esto fue en el día 2. Y quedaron aguas arriba y aguas abajo, y más específicamente cuando veamos en el diluvio, vamos a ver que no solamente hay agua en el mar que vemos, ni en el cielo, sino que también en las profundidades. Bueno, esto ya lo veremos más adelante, no el día de hoy. Pero de ahí, de esas profundidades, dice que subía un vapor. ¿Por qué? Pues obvio entendemos que es necesario el calor para que suba el vapor. Y para este entonces el Señor ya había creado el sol en el día 4 para que siguiera produciendo esa tierra, siguiera produciendo vegetación. Se necesita agua y sol para que las plantas puedan vivir. Entonces recuerdan, el día 3 Dios hace la vegetación, en el día 4 Dios hace el sol. Bueno, todo esto lo hizo para demostrarnos que Él es el creador de todas las cosas. Antes de que entremos un poquito más en detalle acerca de la creación del ser humano, es importante que aclaremos que Dios hizo todo y lo sustentó por Él mismo, porque no es el hombre el que sustenta la vegetación, sino es Dios mismo. Claro que el hombre con el pecado ha corrompido todo esto y el mundo es un mundo contaminado gracias al pecado del ser humano y porque constantemente seguimos pecando. Esto obviamente ha hecho que nuestro mundo sea un mundo caído y nuestro mundo es un mundo enfermo, si lo pudiéramos decir así, que por eso está habiendo pues la extinción de algunos animales, de algunas plantas incluso ya que antes existían, ahora ya no existen, un agujero en la capa de ozono, muchas cosas que Dios creó perfectas, ahora no están perfectas, pero por causa del pecado de la humanidad. Bueno, ahora sí vamos a los dos últimos versículos, el versículo 7 y el versículo 8, que quiero profundizarlos un poco más. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces les repito, no es que haya hecho a otra persona además de la que hizo en el día 6. No, es la misma persona, pero está especificando cómo fue. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios crea al hombre, el Señor especifica que creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él? Esto fue algo que hizo de manera plural, ¿se acuerdan que dijimos que Él dice hagamos? Y que esto se refiere a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quiere decir que
que los tres pusieron semejanza suya en nosotros. Y les dio autoridad, esto fue lo que vimos en el capítulo 1, y los bendijo para que se multiplicaran. Además que les proveyó de lo necesario para vivir. Cuando les dijo, les he dado toda planta para comer. Recordemos esto. Bueno, pues da una especificación más en el versículo 7. Dice que lo forma del polvo de la tierra, algo que no nos había dicho en el capítulo 1. Nos dijo que tenía su imagen, pero no nos dijo de dónde había sido creado. Y en el capítulo 2 nos está diciendo del polvo de la tierra. Esto es importante, hermanas, porque no somos hechos de algo muy excelso, ni de algo muy impresionante, sino que somos polvo. Eso somos. ¿Y qué pasa con el polvo cuando le soplas? Cuando le soplas, se dispersa. Pero lo impresionante es que el Señor aquí hace al hombre del polvo de la tierra y sopla. Pero cuando sopla, su soplo es diferente al nuestro. El soplo de Dios no es como el nuestro. Y aquí es donde empezamos a notar ya claramente las diferencias entre Dios y nosotros. Bueno, desde el capítulo 1. Pero esto es importante. Nosotros cuando soplamos, dispersamos, regamos lo que soplamos. Es decir, no tenemos la capacidad de dar vida. Pero Dios cuando sopla en la nariz de Adán, recuerda que él era polvo, él no se deshace, sino que él se convierte en un ser viviente. Es decir, que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que él crea, ¿no? Como el alfarero, que ahorita vamos a comparar una cita, al barro le da forma y cuando le sopla, deja de ser solo barro, deja de ser solo polvo y se convierte en un ser vivo. Vamos allá a Isaías 64:8 y dice así la palabra de Dios. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Job capítulo 33 versículos 4 al 6 es la respuesta pues desatinada en cuanto a lo que estaba pasando en la vida de Job. Ya hemos analizado un poco esto porque recuerda que acusaban a Job de super pecador y este no era el caso. Y porque Job estaba viviendo esto, pero bueno, uno de sus amigos le dice una verdad, pero equivocadamente me refiero a que no era el caso de Job. Pero fíjate lo que le dice. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Fíjate, el soplo del Omnipotente. Si Dios no fuera omnipotente, o en otras palabras, todopoderoso, no podría dar vida, sería un soplo como el de nosotros. Sopla y dispersa, pero el de Él es todopoderoso. Así que cuando Él sopla en ese barro, en ese polvo que podía dispersarse, lejos de dispersarse, tiene vida. Digámoslo así, abre sus ojos y ya respira y ya se mueve porque tiene vida. Dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Les digo que estaba desatinado este amigo, pero ve lo que dice en el 6. Heme aquí a mí en lugar de Dios. Bueno, también desatinado. Conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. ¿Sabes que ya hemos dicho que el libro de Job se cree que es incluso más antiguo que el libro de Génesis? Esto no lo sabemos con certeza, pero eso se cree, ¿no? Y ya se sabía que el hombre era formado de barro. Recordemos que el libro de Génesis fue inspirado por Dios y dictado, digamos, a Moisés, quien escribió el Pentateuco. Entonces, podríamos pensar que la gente no sabía que venía del polvo de la tierra, sino hasta que Moisés recibe esta revelación de parte de Dios. Podríamos pensar, pero aquí tenemos un hombre que se cree que vivió antes que Moisés, se cree, no lo sé, y que ya lo sabía, ya sabía que vivíamos por medio del soplo del Omnipotente y que somos barro y que de barro fuimos formados. Esto es lo que quiero tomar de esa cita, no lo demás. No voy a analizar en qué se equivocó este amigo de Job. Solamente cómo él ya sabía
que somos barro y que el Omnipotente había soplado vida sobre nosotros. Bueno, pues esto fue lo que hizo que Adán se convirtiera en el primer ser viviente. Y Dios dice que planta un huerto y pone allí a Adán, porque recordemos que en el versículo 5 nos dijo que Él no había hecho llover ni había creado a un ser humano para cuidar de las plantas. Bueno, pues Dios lo pone no solamente para cuidar de las plantas, sino para cuidar de un huerto muy especial. Y ese huerto es el huerto del Edén. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque después vamos a hablar más del huerto del Edén. Bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.